Bueno, pues hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. En el día de hoy os traigo un vídeo comenzando una nueva serie, que es la serie de cónicas, curvas cónicas, para dibujo técnico. En las próximas semanas iré subiendo una serie de vídeos hablando sobre las curvas cónicas, la elipse, la parábola y la hipérbola, con casos que nos podemos encontrar, con ejercicios, con los elementos, un poco de teoría, un poquito de práctica, bueno, ya sabéis, lo de siempre, un poquito de todo para que no os falte de nada, porque para mis suscriptores lo mejor. Vaya navidades que os vais a pasar. Antes de centrarnos en la primera de todas, que es la elipse, te comento rápidamente qué tipos de curvas cónicas podemos encontrarnos. La primera es la circunferencia, que bueno, la conocemos desde pequeñitos y bueno, viene a ser el lugar geométrico de aquellos puntos que están a la misma distancia de un punto, que sería el origen, el centro, ¿no? Bueno, esto al fin y al cabo, el nombre de cónicas viene porque viene de un cono. Un cono es una figura de revolución a la que, bueno, tenemos un eje que sería vertical en este dibujito, en este esquema. No viene representado, pero bueno, sería un eje vertical que lo estoy marcando con el puntero, al cual le hemos colocado una recta que está inclinada. Y si nosotros le pegamos un golpecillo y empezara a girar alrededor del eje que estaré aquí marcando, pues tendríamos un cono de revolución. El cono no es solamente el cono como el cono de lado que termina en el punto, no, sino que realmente como la recta es infinita, genera una figura de revolución también infinita, con dos partes, ¿no? El cono de hacia arriba y el cono hacia abajo. Bueno, que nos liamos en tecnicismos y tampoco... Bueno, si yo tengo aquí el eje y le pego un corte perpendicular al eje, voy a tener una circunferencia, básicamente. Si nosotros cogemos e inclinamos ese eje y en vez de hacerlo a 90 grados lo hacemos oblicuo, ¿vale? Por aquí lo que me va a salir es una elipse. La elipse que tiene dos focos, que ahora lo veremos más adelante. Si ese corte, en vez de hacerlo con esta inclinación, lo inclinamos más todavía, este límite del plano va a llegar un momento en que termine de cortar por la base del cono. De manera que el foco acaba en el infinito, es un trozo de elipse, por así decirlo, ¿no? Lo veremos en el siguiente vídeo de teoría. Y si seguimos inclinando, haciendo el ángulo mayor del plano en el que estamos cortando, pues la parábola cada vez va a ser más grande, hasta que corte dos veces al cono. Y entonces estaríamos en el caso de la hipérbola, que va a tener dos focos, pero uno en cada parte del cono, por así decirlo, ¿no? Esta parte de arriba, las dos ramas por aquí y estas dos ramas por acá, se van a ir hasta el infinito. Y en función de cómo esté y en función de la distancia con el origen del cono y demás, pues nos va a dar una forma u otra. Y hoy, como primer día de la serie, vamos a comenzar con la elipse. Vamos a ver un poquito los elementos que tienen y poquito más. Ya luego, poco a poco, iremos comenzando con los ejercicios e iremos aprendiendo más cositas. Como siempre, empezamos con la definición. ¿Qué es una elipse? Bueno, pues la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Bueno, ¿qué me estás contando? Vale, vamos a empezar primero antes de nada. Bueno, nosotros al fin y al cabo tenemos un eje mayor y un eje menor, ¿vale? Que son perpendiculares entre sí y se unen, bueno, en el centro, por así decirlo, en O. La figura que tenemos es simétrica tanto con el eje vertical como en el eje horizontal. Bueno, y tenemos dos puntos que los llama aquí foco y foco prima, ¿vale? F y F prima. El caso es que con la definición que te acabo de leer, que bueno, esta como verás la he copiado, que no te creas tú que es de las que voy inventándome yo sobre la marcha, lo que quiere decir es que tenemos el punto que tú quieras, que por ejemplo voy a poner el punto P, va a estar a una distancia de F y de F', tal que la suma de estas dos rayitas naranjas que estoy marcando en azul siempre va a ser la misma distancia. Da igual el punto donde lo pongas, aquí, más arriba, más abajo, esta distancia siempre va a ser la misma. Bueno, y la tengo llamada como 2A. Se llama 2A porque es la distancia que tiene, la medida que tiene, la longitud que tiene el eje mayor, la distancia que habría entre los puntos A y B, y por eso se llama siempre 2A. Porque al ladito, al semieje mayor que une el centro con B, se le llama A.
se le suele dar valores de letras y demás, en vez de hablar de semieje mayor o eje mayor tal, pues A, 2A y demás, ¿vale? Algo más sencillito de escribir, de recordar, de repetir, porque al fin y al cabo los ejercicios en dibujo siempre son muy repetitivos, ¿verdad? Bueno, el caso es que nosotros cuando tenemos esto podemos encontrarnos con distintos ejercicios, con distintos datos. Así que bueno, lo más importante es tener una relación entre los distintos elementos que vamos viendo. Para comenzar, como te estaba diciendo, tenemos el eje mayor, que es en este caso el segmento que va entre A y B. Y tenemos que tener claro que los puntos de la elipse lo forman aquellos puntos que van a estar a la misma distancia, sumándolo, ¿vale? De F y de F', ¿vale? De manera que si yo coloco aquí otro punto, me lo estoy inventando, aquí mismo por ejemplo, que me marca una referencia, imagínate que pongo el punto Q, pues la distancia que separa este punto Q, o sea de los dos focos, va a ser la misma que si yo cojo estas dos naranjitas que he marcado. Este segmento y este segmento van a ser iguales que estos dos naranjas. Y además va a coincidir con la medida que separa A de B, que sería 2A, el eje mayor. Más cositas. Otro elemento importante dentro de lo que es la elipse, ya puestos con la distancia entre A y B, es que si nosotros realizamos una circunferencia con radio A, desde la intersección de los dos ejes hasta A o hasta B, nosotros dibujaríamos una circunferencia de radio A, que sería la circunferencia principal. Esta luego nos permitirá poder dibujarlo marcándonos referencias, bueno, ya lo veréis con los métodos de representación de la elipse, ¿vale? Además, la elipse siempre mantiene una proporción en las distancias que guardan los elementos que la forman. Podemos encontrar los focos, imagínate que no nos lo dan en un ejercicio, trazando una circunferencia desde C, por ejemplo, o desde D. Podemos trazar una circunferencia con radio A y donde corte con el semieje mayor, o sea, con el eje mayor tendríamos F y F', ya lo tendríamos. Esto nos va a servir mucho de utilidad cuando nos falta alguno de los datos. Como te acabo de comentar, la distancia que habría entre el punto C que tenemos aquí arriba en el final del semieje menor con F, hemos dicho que era el radio A, ¿no? Una circunferencia con radio A, o sea que esta distancia que... No la naranjita, mira, de hecho la naranja la quito para que no nos moleste, que no te puedas equivocar con que es C. Bueno, el caso es que la distancia que hay entre F y C es A, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, si te das cuenta, nosotros tenemos aquí un lado que se llama A, una distancia, y tenemos aquí dos líneas que son perpendiculares entre sí y forman un triángulo rectángulo, ¿no? De manera que también se cumpliría el teorema de Pitágoras, en el que tenemos este triángulo de catetos B y C, que forman 90 grados aquí abajo, y de hipotenusa A. Esto nos puede permitir también calcular otras distancias, buscar otros elementos, poder dibujar la curva. Estas cosas siempre vienen bien. A la distancia que separan F del origen, también lo vamos a llamar B, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta las distancias que tenemos que marcar. Así que desde O, desde lo que sería el centro, hasta F' también tendríamos una distancia de B. Y como último elemento característico fundamental de lo que es la elipse, ya iremos viendo más cosas y más relaciones en base a los ejercicios que vayamos encontrándonos, tenemos la circunferencia focal. No es la circunferencia que partiendo desde O con radio hasta F, con radio B, nos queda por aquí en medio, no. Esta es un poquito compleja porque hay veces que en los libros no viene muy bien contada, no viene muy bien explicada. La circunferencia focal es una circunferencia que tiene radio AB, que tiene un radio 2A, ¿vale? El segmento que delimita el eje mayor, pero que se forma pinchando desde F y desde F'. Entonces la circunferencia focal CF' y CF, ¿vale? La trazaremos con radio 2A y pinchando en el foco hacia aquí y en el foco prima hacia acá. Esto luego nos permitirá trazar tangentes. Bueno, ya lo iremos viendo, ya te digo que según los ejercicios que tengamos vamos a ir resolviéndolos de una manera u otra. También hay distintos métodos para dibujar la elipse. Así que según los datos que tengamos, siempre hay alguno mejor que otro. El de los puntos es el mejor, es el más cómodo y el más preciso. Pero bueno, según los datos que tengamos podemos dibujarlo, incluso según los ejercicios podemos encontrarnos una recta tangente por tal punto, por cual punto, y en función de los datos pues tendremos que representarlos de una manera u otra. Y hasta aquí el primer vídeo de todos. Ya os decía, era una explicación sencillita porque esto va a ser una serie de vídeos, no sé si más cortos, más largos, según nos vaya surgiendo la cosa. Y yo creo que como punto de partida está bastante bien. Está mal que yo lo diga, pero no me ha salido nada mal.
Ya sabes, si quieres que se sigan viniendo más ejercicios, ya sabes lo que se tiene que venir. Los me gusta, ya le puedes dar cariño a este vídeo. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, no olvides darle a la campanita, activarla para que no te pierdas ninguna de las novedades del canal, que estamos dándolo todo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!